solo si están bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Programa de Producción Nacional. De acuerdo con la encuesta Coyuntura Empresarial presentada por Conindustria, en el primer semestre del año 2017 las empresas han tenido una caída de la demanda interna, lo que refleja que las organizaciones están utilizando apenas el 32% de su capacidad operativa. De igual manera se detalla que el 100% de las empresas del sector alimenticio han mermado su producción durante los primeros meses del año. Los principales factores que inciden en la baja producción se debe a la inestabilidad económica y política del país, así como a la baja demanda, la falta de disponibilidad de divisas y el acceso a proveedores de materias primas. Sin embargo, otros sectores y diversas organizaciones han valorado positivamente la implementación del DICOM por parte del Gobierno Nacional, así como el aumento del salario en los últimos 6 meses y que ha arrojado un incremento de 177% del poder adquisitivo del venezolano, lo que representa un aliciente para un estímulo comercial. Pero usted considera que faltan medidas para incentivar la producción en el país. Este será nuestro tema hoy en Reporte Estelar. Para preguntas y comentarios, participe con la etiqueta del día numeral Reporte Producción a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram @reporte_GB. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Reporte Estelar. La economía y el tema de la producción nacional, según el gobierno, esta se ha venido recuperando en los últimos trimestres, pero según la última encuesta que ha realizado el sector industrial del país, esta encuesta de coyuntura industrial, se refleja que las empresas de alimentos bajaron su producción en este primer trimestre en un 100%. Y bueno, para muestra un botón la crisis que estamos viviendo con el sector alimento en el país. Además, todas las empresas consultadas consideran que en lo que tiene que ver con la constituyente y la nueva constitución comunal no contribuirá a mejorar la producción y de las empresas que tanto requiere el país. Se destaca además que los resultados operacionales y económicos durante este primer trimestre también bajaron los sectores de pulpa, papel, madera, caucho, plástico y los productos mecánicos y automotores. Además, las empresas destacan que de acuerdo a los niveles de inflación que se están viviendo en el país, los costos operacionales de las mismas superaron el 731%, a lo cual se suma la falta de divisas a través del sistema DICOM, controlado recientemente, que serían insuficientes para que las empresas puedan adquirir las materias primas e insumos que son necesarios para incentivar la producción. Este es el tema de hoy. Por favor, opine desde ya a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, @reporte_GB, la etiqueta que estamos utilizando la noche de hoy, numeral Reporte Producción. Contéstenos algunas de las preguntas que tenemos previstas para esta noche. Por ejemplo, ¿qué opinión tiene sobre la producción nacional? También nos gustaría saber cuáles propuestas creen ustedes que deberían realizar para reactivar el aparato productivo del país, o cuáles serían esas propuestas que deben colocar los industriales sobre la mesa y también, por supuesto, el gobierno nacional. Y nos gustaría saber si usted cree que en Venezuela existe la confianza necesaria para que las empresas, tanto nacionales como internacionales, inviertan y produzcan en Venezuela. ¿Cuál es la evaluación de los productos que se elaboran en el país, que realiza usted? También tienen nuestras cuentas personales, @Canelón del Valle en Twitter y del Valle Canelón en Instagram. De inmediato vamos a comenzar con un trabajo de nuestro compañero Carlos Peñalosa. El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, detalló que la encuesta Coyuntura Empresarial realizada durante el primer lapso del año 2017 registró una operatividad de la industria cercana al 32%, dejando casi en 68% la capacidad ociosa de este sector. ¿A qué responde esta capacidad ociosa? Bueno, responde a varias cosas. Hasta hace poco tiempo atrás el tema de la materia prima era uno de los temas fundamentales y lo sigue siendo, ¿verdad? Hay muchas empresas que no tienen con qué trabajar, pero en buena medida responde a la pérdida de poder adquisitivo del consumidor. Hay una cantidad de empresas que tienen materia prima para poder trabajar, pero que no pueden vender por cuanto los costos han subido de manera tal que los precios que se tienen que trasladar son de una magnitud tal que el consumidor simplemente no lo aguanta. En este momento hay una cantidad de fábricas que han dejado de tener razón de ser. Tú tienes ahí empresas que trabajaban 3 turnos, que en este momento están trabajando un turno,
empresas que trabajaban 5 días que en este momento están trabajando 3 días. Eso tiene como consecuencia la pérdida de puestos de trabajo o la pérdida de la capacidad de poder ir ajustando salarios como para compensar el empobrecimiento que los trabajadores van teniendo. A juicio de Olalquiaga, la industria necesita un cambio de entorno económico que permita el desarrollo de las políticas pertinentes para la reactivación de las empresas. Pero entendiendo que para que se genere un cambio de entorno, tú tienes que tener un cambio de autoridades. Estas autoridades que tenemos en este momento han demostrado con claridad que no tienen ni la comprensión del manejo de la economía, ni tienen la capacidad de hacer un cambio de su modelo ideológico. Para el vocero del sector empresarial, la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente ha generado una incertidumbre que impacta de manera directa en la operatividad de la industria. Así que la incertidumbre de por sí es un factor que es negativo. Tú a la economía tienes que darle certidumbre, tienes que tenerle unas reglas claras, unas reglas transparentes y unas reglas que sean, digamos, aplicables a todos por igual. En la medida que eso no es así, en esa misma medida, pues la economía se empieza a disminuir, a desacelerar. Y eso es lo que estamos viviendo. Más allá de eso, la promesa de recuperar la economía sobre una constituyente, bueno, yo creo que es una promesa bien poco creíble. Y es bien poco creíble porque los mismos que han destruido la economía son los que van a estar participando en la creación de las reglas nuevas. Olalquiaga agregó que el 44% de las industrias consultadas en la encuesta Coyuntura Empresarial no descartan paralizar sus actividades en un lapso máximo de 2 años de no haber un cambio en el entorno económico. De cara a la actividad a desarrollarse este jueves, que fue convocada por la Mesa de la Unidad Democrática, el presidente de Conindustrias, Juan Pablo Olalquiaga, nuevamente manifestó su respaldo a los trabajadores venezolanos que se sumen a esta iniciativa, al tiempo que rechazó cualquier tipo de amenaza por parte de autoridades gubernamentales hacia el sector empresarial. Del Valle, son las opiniones que más temprano recopilamos para este tema y con esto el contacto va nuevamente contigo en el estudio de Reporte Estelar, como siempre, invitando a la audiencia a seguirnos en Twitter e Instagram como @reporte_gb. Muchísimas gracias, Carlos. Sin embargo, Conindustria ha señalado que si bien las empresas no se van a paralizar, pues dan la libertad a sus trabajadores porque el derecho a la huelga o el derecho al paro es un derecho que está garantizado en la Constitución. Eso señaló también el presidente de Conindustria. Sobre esto también ha señalado sobre lo que tiene que ver con la operatividad de las empresas y la producción. Durante este primer trimestre del año, el ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo, informó recientemente que estaría dando incentivos a la empresa privada. Vamos a hacer una entrega de financiamiento a hombres y mujeres, a empresarios que nos vienen acompañando en las distintas fases durante el presente año, en la Expo Venezuela Potencia 2017, así como en Venezuela Producción Soberana, pero de igual forma a todos aquellos que se acercan a la banca pública. Esto es parte de esa articulación que se viene desarrollando de manera conjunta con la intención de que nosotros podamos, como muy bien lo hemos destacado, entre todo, activar, fortalecer el funcionamiento del aparato productivo. Y luego de escuchar al ministro Lobo, vamos a escuchar a un representante de Fedecámaras en relación también con el sistema de producción que se está realizando en estos momentos en el país. Para poder reactivar la economía, que hoy sabemos seguimos dependiendo única y exclusivamente de la factura petrolera para generar divisa, tú vas obligatoriamente a tener que voltearte a los mercados internacionales con bonos, con multilaterales, por la vía que sea, pero vas a tener que conseguir el financiamiento para reactivar el aparato productivo. Y si no genera las políticas públicas y la política con P mayúscula, social, que genere la estabilidad, la confianza en el país, difícilmente ese dinero lo vamos a ver ingresar para reactivar el aparato productivo. Luego de escuchar al representante de Fedecámaras, les comentamos que el pasado 10 de julio en el diario El Nacional salió publicada esta información que tiene que ver con la producción de acero en Venezuela, que cayó de 4.3 millones de toneladas a 260.000. Saben, como bien todos ustedes, que esto pasa por la siderúrgica del Orinoco. Allí Alfredo Maneiro, que atraviesa el peor momento operativo de su historia al experimentar una continua caída de la producción. En el año 2007 elaboraba 4.3 millones de toneladas, mientras que en el primer semestre de este año solo ha alcanzado las 260.000 toneladas métricas de acero líquido.
Esto según fuentes sindicales del sector que solicitaron no mencionar sus nombres. Según las fuentes consultadas, la baja producción de acero se debe también a la falta de insumos y materia prima como mineral y hierro en briquetas, además de no disponer de repuestos y equipos suficientes para las máquinas. Con esta información nos vamos a la pausa. Al regreso estaremos revisando cuáles son sus opiniones a través del Twitter esta noche. Y continuamos en Reporte Estelar revisando la producción nacional en estos momentos en Venezuela, cómo está la operatividad de las empresas, según los reportes que hacen representantes de diferentes organismos empresariales en el país. La situación estaría muy mala y lamentablemente pues las expectativas no serían las mejores. Vamos nuevamente a repasar información con nuestro compañero Carlos Peñalosa. El director nacional del Consejo de Integración Empresarial Bolivariano, Gerson Hernández, situó en 52% el crecimiento del sector empresarial durante el primer semestre del año con respecto al mismo periodo del año 2016. Sobre todo lo que ha sido los niveles de producción en la agroindustria, que es donde tenemos más centrado ahorita el tema de lo que está ajustado a la agenda económica bolivariana y el Plan 50, los 50 productos específicos que tienen ahorita alta demanda. Entonces nosotros desde allí hemos, a través del Consejo Nacional de Economía y a través de la articulación que hemos hecho con los diferentes ministerios, logrado esa integración del sector empresarial nuestro con todo lo que es el aparato productivo. Quizás, y lo he sido repetitivo con esta frase, no a la velocidad que se espera. Sabemos que todo lleva un proceso de gestación, sobre todo lo que tiene que ver en materia económica en el país. Para Hernández, las modificaciones en la política cambiaria han resultado favorables para el gremio. No obstante, reconoció la persistencia de las falencias presentadas al Consejo Nacional de Economía Productiva. Aún seguimos todavía con el tema que está relacionado con el financiamiento que debe tener, el aporte que debe hacer el Estado para algunos rubros específicos que tienen que ver con materias primas de carácter de importación, pero vemos también a su vez un DICON ya comenzando a dar respuestas a través de 6 subastas que se han hecho, donde han salido beneficiados emprendedores, empresarios que apuestan a esa materia prima y se han podido ir solucionando este tipo de nudos críticos que han venido ocurriendo. Entonces, vemos cómo ha habido ese desencadenamiento progresivo en función de ir cumpliendo con estas medidas. A la prueba nos remitimos, ya están apareciendo en los anaqueles algunos productos que vemos. El también candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector empresarios destacó la necesidad de generar mayor confianza en el sector empresarial. Por ello, calificó de idóneo el escenario para revisar el estatus de la propiedad. El tema de la propiedad privada debe ser reafirmado dentro de la Constitución, porque se habla de la propiedad, pero no se usa la palabra privada, y eso crea también mucha incertidumbre y mucha duda en la comunidad empresarial. Entonces hay que apuntar a eso y a su vez de que las alianzas que se van a producir deben ir enfocadas hacia el producto, hacia el bien, hacia la obra, hacia el servicio que se presta y no hacia los bienes capitales que tiene el empresario como tal, porque eso va a generar esa desconfianza. Entonces ahí, y en ese marco jurídico de seguridad que necesita el sector empresarial, nosotros vamos a llevar esta propuesta. Gerson Hernández exhortó al sector privado a trabajar en conjunto con el Estado para garantizar los beneficios que hoy requiere la población venezolana. El director nacional del Consejo de Integración Empresarial Bolivariano, Gerson Hernández, hizo referencia a la actividad que ha convocado la Mesa de la Unidad Democrática para este jueves en todo el país, planteando su rechazo a la posición que han asumido algunos sectores empresariales, a los cuales exhortó a deponer posiciones políticas que signifiquen un retroceso en cuanto al abastecimiento y la producción de bienes en Venezuela. Del Valle es parte de las opiniones que más temprano pudimos pulsar para este tema que se desarrolla, y con esto el contacto va nuevamente contigo en el estudio. Muchísimas gracias a Carlos, y luego de esta información, de esta apreciación en relación a cómo se estaría comportando el mercado nacional, vamos a trasladarnos al estado Mérida. Allí nuestro compañero Elvis Rivas nos habla de cómo está la producción en la entidad merideña. Gracias, El Valle, por este contacto informativo. Nosotros en Mérida entrevistamos al vicepresidente de la Cámara de Comercio, Juan Jorge Espinosa, quien considera que la situación país ha influido en la producción nacional. Estima necesario que el gobierno nacional implemente políticas realmente efectivas que contribuyen a incentivar tanto al productor como al trabajador del campo, en el caso de esta entidad andina, para poder garantizar la soberanía alimentaria en el país.
Bueno, fundamentalmente se ha dado una baja muy sensible, muy importante en todos los ámbitos de la producción nacional, motivado a la escasez de divisas principalmente. La industria depende de muchos insumos importados para poder producir, sin que sea algo tan complicado. Fíjate que nuestro campo necesita semillas y las semillas certificadas que producen buenos resultados son importadas. Eso ni siquiera se está consiguiendo. Los insumos para fungicidas, para abonos, tienen un componente importado. No se consigue el dólar para importar ese insumo para producir en la industria y por lo tanto afecta a toda la cadena de comercialización. Eso por hablar de lo básico, no estamos hablando de bobinas plásticas ni nada de eso para otro tipo de manufactura. En el área productiva merideña, la producción de alimentos, ¿cuál ha sido la consecuencia? Mira, se ha visto el impacto. Antes se conseguían muchos productos merideños, hasta la trucha ahumada por cualquier lado. Ahora no tengo tiempo que no se ve. Productos artesanales de elaboración interesante que se conseguían también en otras partes del país, como mousse de trucha, tomates deshidratados, mermeladas andinas. Tú las veías bastante en muchos sitios del país, ya no lo ves. Se ha visto muy limitada la producción. Arepas de harina, el turista no tiene dónde comer arepas de harina. ¿Por qué? Porque no hay harina de trigo. Y no hay harina de trigo, ¿por qué? Porque no hay trigo. ¿Y dónde viene el trigo? Importado. Todo es una cadena. Que de una u otra forma toda esta situación ha afectado al sector turístico en Mérida. A todos. Pienso que al venezolano, al extranjero, al turista, no turista, porque se limita la oferta de bienes y servicios. Al limitarse la oferta de bienes, fundamentalmente, pues todos estamos con una carencia en adquirir esos productos. ¿Cuál sería la solución a esta problemática? Mira, es una pregunta muy interesante porque es muy sencilla la respuesta, ¿no? Dejar de controlar toda la cadena productiva, poner a la gente que no ha hecho nada nunca a producir, no. Hay que liberar la economía, hay que decirle a un campesino nuestro cómo debe sembrar la tierra. No es mentira, es darle el insumo para que siembre, darle el crédito adecuado para que siembre y darle la seguridad jurídica para que siembre. No hay que enseñarlo a sembrar. Y así con toda la cadena productiva. En la industria nuestra tenemos una industria capaz de que está al 20 o 30% de producción. Tenemos capacidad instalada de exportación. Este es el aporte que hacemos desde el Estado de Mérida para Reporte Estelar. Regresamos a los estudios. Muchísimas gracias, Elvis, por este aporte. Y bueno, del Estado de Mérida nos trasladamos al centro occidente del país, específicamente al estado Carabobo. Recordemos que este es el estado industrial del país. Vamos a ver cómo está en estos momentos y cuál es el aporte que nos hace nuestra compañera Gabriela Zuniaga. Gracias por este contacto del Valle. Saludamos a quienes sintonizan a esta hora a Reporte Estelar. La producción del sector agroindustrial cayó en 5% durante los primeros meses de este año. Así lo dio a conocer el director de esta rama en Fede Industrias, Máximo Colmenares. Escuchemos sus palabras. Nosotros podríamos estar hablando ahorita que hemos tenido una caída entre el 50 y el 55%, que se ha mantenido este año, durante el 2017. En los primeros meses del año cayó un 5% adicional, sin embargo ha habido tendencia a la recuperación. Colmenares informó que en los próximos meses estarán llevando a cabo un foro empresarial. Que lo vamos a realizar muy pronto, ya daremos la fecha, a la adquisición de materias primas distinto a la oferta que nos pueda estar haciendo el Estado. En cuanto al llamado a paro cívico por parte de la Mesa de la Unidad Democrática, Colmenares indicó que no apoya ninguna acción que pudiera afectar a trabajadores y empresarios. Del Valle, esta es la información que podemos aportar a esta hora para Reporte Estelar. Adelante. Muchísimas gracias, Gabriela, por este aporte. Bueno, y el estado Lara, que es uno de los estados además productores en materia de hortalizas y todo lo que tiene que ver con la siembra, se destaca el presidente de la Federación Nacional de Caficultores, que por ejemplo en el año 1998 exportábamos 1.500.000 quintales de café. Hoy en día, para el consumo interno, estamos importando el 85%. Imagínense ustedes cómo está la situación con la producción a nivel nacional. Nos vamos a la pausa, pero antes compartimos con ustedes algunas de sus opiniones. Recordamos la etiqueta numeral Reporte Producción. Carlos Mongo nos dice, bien, tan mala como lamentable es la producción en esta nación, bajo el yugo del socialismo nada funciona. Silvano Villarreal asegura que la falta de reglas claras, los múltiples tipos de cambios solo fomentan empresas de maletín y distribuyen la producción nacional. Por otro lado, Alex Lugo asegura que le den o no incentivos, los empresarios invierten en cosas que le dan más rentabilidad y por ende no producen nada.
Otro comentario nos lo regala esta noche Germán Alexander, asegura que es realmente terrible, el peor momento de la producción nacional en toda nuestra historia republicana, hecho en revolución. Antonio Rodríguez, el gobierno da recursos a personas para que siembren en azoteas, pero no da a los que tenemos hectáreas de terreno. Bueno, son algunas de las opiniones que nos hacen esta noche a través del tema que estamos utilizando. Nos vamos a la pausa y al regreso venimos ya con la parte final del programa. Usted está viendo Reporte Estelar. Yo sé que no es fácil creer en nuevas promesas, pero no podemos quedarnos sin hacer nada y dejar que la violencia nos destruya. Como empresario voy a la Constituyente para impulsar una economía productiva y diversificada, para que se reafirme el derecho a la propiedad y se revisen los controles y las expropiaciones, para que nunca más haya desabastecimiento ni inflación. Soy Oscar Chemel, por el sector empresarial, vota 2. Pintura ecológica con matices que pintan nuestra Venezuela. Variedad de colores en cauchos, satinados, esmaltes y otros acabados. Alto rendimiento certificado. Es la de la Foca. Rinde y cubre mucho más. Aquí vives la música. Red Música FM. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga. La variedad musical que te enciende. Red Música FM. Super trendy. Hace años elegí ser maestra de obra. Trabajo con mis compañeros construyendo viviendas para la gente. Hoy, desde el campamento de pioneros, estamos construyendo nuestras casas con nuestras propias manos. Nosotros elegimos cómo construimos nuestras casas. Elegimos cómo va a ser nuestro país. Nosotros elegimos la Constituyente. Para ti, que quieres hacer una inversión inteligente, sin necesidad de divisas, sin necesidad de viajar al exterior, sin trabas legales y sin separarte de tu familia. En tu país, en tu moneda y en tu idioma. Residencia Salto Ángel. Cómodos apartamentos de 74 metros cuadrados, ubicados en Guatire, en el estado Miranda. Invierte en concreto, invierte con nosotros. Residencia Salto Ángel. Vende Terra Constructora. 0212-514-6038. Moda deportiva Traki. Visita nuestras tiendas hoy y ponte en forma. El 30 de julio participa en las elecciones directas, secretas y universales para la Asamblea Nacional Constituyente. Si estás inscrito en el registro electoral, ingresa en www.cne.gov.be y consulta con tu número de cédula si estás habilitado para votar por alguno de los sectores convocados. En la Asamblea Nacional Constituyente estarán representados los territorios municipales, los sectores productivos y sociales, comunas, trabajadores de las áreas estratégicas del país, campesinos, pensionados, personas con discapacidad, empresarios, periodistas, deportistas y estudiantes. Revisa tu oferta electoral y planifica tu voto. Elegirás un candidato nominal o uno lista por municipio. Y si perteneces a un sector, un voto nominal o por lista. El día de la elección te encontrarás con la máquina de siempre. Todos los candidatos estarán representados por números. Ubícalos y vota. Expresa tu voluntad. CNE. Vamos al encuentro. En Alpeglass siempre encuentras la solución. Venta y distribución de accesorios, cerraduras, frenos hidráulicos, bisagras, manillones, silicones, herrajes, puertas automáticas, arañas, sistemas para vidrios templados y laminados. Alpeglass, todo en accesorios para el cristalero en un solo lugar. Seguimos con Reporte Estelar.
Bien, y continuamos en Reporte Estelar, solamente para comentarles rapidito una información, y es que Fedecámaras recientemente ha cambiado sus autoridades y el día de ayer planteó 17 ideas para aumentar la productividad y el desarrollo de las empresas. Esto salió publicado el día de hoy en el diario El Universal. Tiene que ver, por supuesto, con el cambio de empresarios, el cambio allí de directiva y, por supuesto, de las ideas que proponen para aumentar el desarrollo en Venezuela. Rapidito, ya para despedir, tenemos dos mensajes a través del Twitter. Rocker Juan Peñalver comenta que en Venezuela no se está produciendo nada por el sistema económico, hay que cambiarlo para reactivar la producción ya. Y John Edgar Muñoz dice que año y medio de Clax y todos los productos de la caja son importados hechos en México. La caja dice soberanía alimentaria. Bueno, algunas de las opiniones con el tema en discusión. La producción en Venezuela está en estos momentos pues en unos niveles que son, han caído unos niveles que son históricos en nuestro país. Ojalá las cosas vayan por buen camino. Nos despedimos así por esta noche. Pasen feliz noche y queden en sintonía de Noticias Globovisión. A continuación, Noticias Globovisión. Programa informativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser presenciado por menores de edad solo si están bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Programa de producción nacional. Seguros La Vitalicia, vital para ti. Hidratación capilar Brillo de Oro, la cirugía que está al alcance de tus manos. Banco Plaza, tú cuentas. Suministros Industriales Capital, protegemos su activo más valioso. Valmi, ¿y tú? ¿Para quién te maquillas? Presentan. En el aire, la emisión estelar de Noticias Globovisión. Mariana Martínez Rodríguez. Mariana. Muy buenas noches, Juan Elias Aria, quienes nos sintonizan a esta hora en la emisión estelar de Noticias Globovisión. Vamos a revisar de inmediato las informaciones registradas el día de hoy. Comenzamos con el Consejo de Defensa de la Nación, que estará en sesión permanente hasta el 30 de julio, esto ante posibles sanciones que vengan de Estados Unidos y la Unión Europea. Francia reiteró su disposición a colaborar en el proceso de diálogo en Venezuela. Aclaró que la mediación se realizará sin entrometerse en los asuntos internos de la nación. Por su parte, la presidenta Michelle Bachelet instó al gobierno y a la oposición a encontrar una salida pacífica. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechazó las recientes declaraciones provenientes de Washington acerca de la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, mientras que el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, catalogó este pronunciamiento como un injerencismo grosero en contra de Venezuela. La Mesa de la Unidad Democrática afirmó el compromiso de unidad para la gobernabilidad. A juicio del diputado de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, la oposición está preparada para gobernar. El sector transporte no prestó servicio en más de 320 rutas en la región central del país debido a que el gobierno nacional no ha aceptado el incremento del precio del pasaje a 300 bolívares. El paso de la tormenta tropical Don ha dejado 66 viviendas anegadas y 198 familias afectadas en el territorio nacional, así lo informó el director de Protección Civil, Jorge Galito. En Estados Unidos, la justicia amplía el concepto de familia y esto afecta al decreto migratorio antimusulmán del presidente Donald Trump. Los detalles se los tendremos en minutos en nuestra sección de noticias internacionales. Y en los deportes conversamos en exclusiva con el NBA criollo Gravis Vázquez y su convenio de becas con la Universidad Católica Andrés Bello. Esto y más en solo minutos. En espectáculos tendremos todos los detalles de las candidatas al Miss Earth Venezuela 2017. Más detalles en solo minutos. Ahora los invito a continuar con el noticiero estelar de Globovisión. Buenas noches. El vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, anunció que el Consejo de Defensa de la Nación estará en sesión permanente hasta el 30 de julio, ante las advertencias del gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea.
El vicepresidente rechazó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, pues a su juicio atenta con la independencia venezolana. Declarar en sesión permanente el Consejo de Defensa de la Nación hasta el próximo domingo 30 de julio de 2017, con el propósito de evaluar, abordar y responder ante cualquier amenaza o pretendida amenaza contra los supremos intereses de la patria de Bolívar. 2. Activar el plan de defensa en el campo diplomático, promoviendo la diplomacia bolivariana de paz para alertar y denunciar a los pueblos hermanos del mundo sobre las maniobras y acciones que pretenden atentar contra la estabilidad constitucional y democrática de Venezuela. El AISAM informó que activarán mecanismos en materia económica para garantizar la soberanía, al tiempo que convocó a la Unión Cívico-Militar en defensa de la paz y la Constitución. Desplegar el Plan República a partir del próximo viernes 21 del año en curso, con miras a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente previstas el venidero 30 de julio de 2017, y así activar las zonas de seguridad en los centros de votación y en las instalaciones involucradas en el proceso electoral en todo el territorio nacional. El alto funcionario reiteró que la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el mandatario nacional, será la vía para la paz y el diálogo. Saraí Moya, Globovisión. El embajador de Francia en Venezuela, Romain Nadal, señaló que su país tiene la voluntad de contribuir con el diálogo ante la situación política y social que atraviesa la nación. Sé que Venezuela está atravesando un momento de crisis, como lo conocen muchos países. La vida política no siempre es un río tranquilo, hay muchos acontecimientos, es el propio de la vida política. Pero creo que el rol del diplomático y de un embajador en este contexto es un rol interesante de análisis de lo que está ocurriendo y también el papel que podemos jugar para favorecer el diálogo en este país. Es que el mensaje de la Unión Europea hacia Venezuela, hacia su gobierno, es que queremos favorecer el diálogo, somos disponibles para ayudar, sin injerencia, respetando la soberanía de Venezuela, pero con la voluntad de evitar que el país caiga en más violencias y en más tensiones. Este es el mensaje de la Unión Europea. El diálogo es la clave de una salida pacífica de la crisis. Este es el compromiso de Europa y Europa está a disposición para ayudar y para favorecer este diálogo. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, denunció presunta injerencia por parte del gobierno estadounidense ante comunicado del presidente de esa nación, Donald Trump, donde hace referencia a la situación en Venezuela. Asimismo, rechazó la posición de la canciller de la Unión Europea, Federica Mogherini, quien también habría exhortado al gobierno de Venezuela a suspender la Asamblea Nacional Constituyente. Presenta una descarada intromisión en los asuntos internos del país, con la cual se viola el derecho internacional y el principio de autodeterminación de los pueblos. Considera insólitas las declaraciones de la alta representante para la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, quien asumiendo una actitud sumisa a los intereses financieros y comerciales de la élite extremista que hoy gobierna los Estados Unidos. Durante este pronunciamiento, Padrino López señaló que se mantienen en la búsqueda de quienes dispararon en la parroquia Katia el pasado domingo, donde resultó fallecida la enfermera Xiomara Scott, luego de recibir un impacto de proyectil mientras participaba en la actividad convocada por la Mesa de la Unidad Democrática. Un hecho aislado, que por cierto, nos llama mucho la atención cómo en un comunicado del Departamento de Estado, se hace mención de ese evento. Unos armados violentos hicieron armas contra la población. Reiteró el carácter legítimo de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, destacó que el próximo 30 de julio se mantendrá desplegada la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través de la Operación República 2017 para garantizar la seguridad durante el proceso electoral convocado para ese día. Margelis Hernández, Globovisión.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, denunció desde el Senado de Estados Unidos que el gobierno venezolano utiliza el llamado a diálogo con la oposición como una maniobra de distracción para intentar aliviar tensiones internas. Desde el Congreso estadounidense, donde respondió a las preguntas hechas por los senadores Marco Rubio y Robert Menéndez, el secretario general de la OEA criticó que el proceso de entendimiento entre los sectores de la oposición y el oficialismo no haya dado resultados, por lo que aseguró que el Ejecutivo venezolano promueve el diálogo para amainar cualquier tipo de presión. The way that the government uses dialogue is just to achieve two things mainly. La manera en la que el gobierno emplea el diálogo es para lograr principalmente dos cosas: liberar presión interna y liberar presión internacional. No hubo ni un solo compromiso con el acuerdo, con la agenda que es necesario resolver en Venezuela. De hecho, si en Venezuela no llamamos a elecciones generales libres, si no liberamos a los presos políticos, si no restablecemos los poderes constitucionales a las diferentes ramas del gobierno, entonces ninguna solución es posible. Podemos dar vueltas alrededor de la agenda tanto como podamos, pero no habrá una solución.